Bueno, lo que os estaba diciendo, hemos visto la primera parte del tema, cómo es el motor, cómo lo podemos controlar manualmente con un arrancador manual. Vamos a intentar ver ahora cómo lo podemos arrancar de una manera ya automática. Necesitamos una serie de circuitos de mando que ya hemos estado viendo en las prácticas para poder conseguir que el motor realice la secuencia de funcionamiento que nosotros queremos en cada caso. El tema nos empieza aquí con un repasín de símbolos que ya conocemos porque la mayor parte de los que nos pone aquí los hemos estado utilizando. Un recordatorio muy rápido sobre los símbolos para centrar todos la idea. Los símbolos que estamos utilizando, que son los de la norma UNE, se componen a su vez de otros símbolos más simples que combinamos para formar lo que es el símbolo que necesitamos en cada caso. Por ejemplo, el que os pone el libro. Este componente que físicamente es un interruptor rotativo, que así es como es físicamente, es el típico para poder encastrar en la puerta de un cuadro. Simbólicamente se dibuja de esta manera, que veis que en principio no tiene mucho que ver, ¿vale? ¿Cómo lo dibujamos? A cómo es físicamente. La razón es muy evidente, ¿no? Si tenemos que dibujar esto, imagínate en un plano tener que dibujar 200 de estos, pues no es práctico, ¿no? Mientras que dibujar esto es mucho más fácil. Dentro del símbolo que nos pone aquí, tenemos por un lado el símbolo gráfico, que es lo que os pone en color verde. Por otro lado, el identificador, que nosotros lo llamamos marca. Os he puesto aquí lo de marca porque realmente es como nosotros lo llamamos, ¿no? La marca, que sería este S4 que aparece ahí. Y luego tengo la numeración de los bornes, que son estos dos números que tenemos ahí. Vale, a su vez el símbolo gráfico se compone, este en concreto, se compone de 4 símbolos, que son el accionamiento rotativo, accionamiento manual rotativo, que estaría simbolizado por esa parte de ahí, la conexión mecánica, que es esta línea discontinua que tengo ahí, eso es conexión mecánica. Cuando dos elementos están conectados mecánicamente, los unimos por una línea discontinua. Este ángulo que hay hacia abajo significa que tienen clavamiento. Esto en la norma lo llaman clavamiento trinquete o trinquete. Y luego este de aquí, que sería el símbolo propiamente del contacto. ¿Vale? Veis que en eso tan pequeño tengo 4 símbolos que me definen la norma distintos, que unidos me forman eso de ahí. De la misma manera, si yo utilizo, por ejemplo, el símbolo del pulsador, accionamiento manual por pulsador, que es este de aquí, la línea discontinua, que es unión mecánica, y el contacto abierto, automáticamente tengo el símbolo del pulsador, ¿no? Con contacto normalmente abierto, que es el que utilizamos habitualmente, o utilizamos mucho en los esquemas. Recordar que en la numeración de los bornes, esta cifra de aquí y esta cifra de aquí, las unidades significan que el contacto es abierto, ¿no? Si el contacto fuese cerrado, lo que tendría aquí sería 1 en la entrada, 2 en la salida. Y cuando son conmutados, 1 en la entrada, 2 en la salida cerrada y 4 en la salida abierta. Todo eso lo sabemos ya. Hay más símbolos que todos estos. Nosotros utilizamos la simbología europea, pero existen también, o vais a encontrar por ahí en ocasiones, sobre todo si os toca trabajar a nivel industrial, esquemas en norma americana. ¿Por qué? Pues porque a veces las máquinas se compran a Estados Unidos o en otras zonas, ¿no? Que utilizan otra simbología distinta. Las normas NEMA, por ejemplo, aquí tenéis un pequeño ejemplo de cómo se dibuja un contacto abierto, que sería este de aquí. Este es un contacto normalmente abierto, este sería el símbolo de un contacto normalmente cerrado y este sería el símbolo de la bobina. Veis que no tiene mucho que ver, ¿no? Los esquemas, por ejemplo, lo que es el marcha-paro con realimentación, se dibuja algo así. Aquí pongo el pulsador de paro, aquí pondría el pulsador de marcha, la realimentación. Realmente no estoy seguro si las marcas que utilizan son las mismas, no lo recuerdo ahora. Probablemente no lo sean, ¿no? Pero bueno, para entendernos. Ese sería el marcha-paro con realimentación en norma americana. En norma americana las normas NEMA dibujan de arriba a abajo
y luego las ramas van de izquierda a derecha. ¿Vale? Va distinto, nosotros lo hacemos en horizontal, ellos lo hacen en vertical. Distintas maneras de dibujar, ¿no?, las instalaciones. Una pregunta, ¿lo utilizan el auxiliar de la bobina, que es el círculo este, y la bobina es lo mismo? Esta es la bobina se representa por un círculo. Ya, que la bobina nuestra es como un rectángulo. Es un rectángulo, sí. Claro, y el auxiliar es como un contacto abierto del terminal. ¿Ahí esto qué es? ¿La bobina o es el auxiliar? Esto sería un auxiliar, vamos. O lo que quieras, un contactor. Da igual. Vale. Nosotros esta simbología la vamos a utilizar o la vamos a ver en programación de autómatas. En programación de autómatas se utiliza, ¿vale? No cableado, sino para explicar cómo funciona un programa y meterlo a través del ordenador dentro del autómata, se utiliza esta simbología. Por eso, bueno, no está de más conocerla. Pero bueno, para los esquemas, que es la parte que estamos ahora, simbología europea. Hay dos simbologías, que son la IEC 750 y las normas EN o normas UNE. La IEC 750, que realmente también son normas UNE, porque esto se utilizaba hasta no hace mucho como norma UNE, es una norma más antigua, pero se sigue utilizando todavía. El libro viene referido a la IEC 750. La diferencia que vais a encontrar es el orden de las letras en las marcas, sobre todo porque los símbolos son iguales, y algunas de las marcas que son distintas. Por ejemplo, bueno, tenéis el ejemplo puesto aquí. Los contactores en la IEC se llaman KM1, KM2, KM3. Nosotros los llamamos K1M, K2M, K3M. Cambiamos de orden la letra y el número. Por ejemplo, las lámparas en la IEC llevan la letra H, en las normas EN llevan la letra P. Vale, son algunas pequeñas diferencias. Se pueden utilizar las dos normas, lo interesante es no mezclar una con otra, es decir, si utilizo la IEC, todo lo nombro con la IEC, si utilizo la norma UNE o la N, todo con la norma UNE, ¿vale? No mezclar. Los fabricantes en sus catálogos utilizan todavía mucho la IEC 750, la vais a ver bastante. Por otra parte, los símbolos, como son iguales, pues tampoco a veces ni nos damos cuenta. Bueno, nada, ahí os cuenta los identificadores cómo van, que ya los conocemos, ¿no? Según el identificador que utilice, por ejemplo, en las bobinas, pues me está representando por ejemplo, un contactor que nosotros hacemos con en nuestra denominación, pues iría con el K1M, ¿no? Por ejemplo. Eso sería un contactor. Un relé auxiliar yo lo voy a distinguir porque lleva la letra A, K1A. Ese sería en auxiliar. El temporizador lleva la letra T. Esto sería por la IEC. Nosotros le pondríamos, por ejemplo, que sería un retardo a la conexión. Le pondríamos ahí el cuadrado con el aspa y lo llamaríamos K1T. ¿Vale? Lo único que cambian esas marcas es el orden del número y la letra. Otra cosa que podéis ver por ahí por planos. Aparece un número delante de la marca. Eso me va a indicar el número de plano de proyecto, de hoja del proyecto, donde tengo el componente, ¿no? Donde está representado. Nosotros esto lo hacemos de una manera diferente. En los esquemas que vosotros tenéis, que esto ha dado confusión, aparece debajo algo como eso que tenéis ahí. 1.2, 1.3. Cuando yo en un contacto, por ejemplo, auxiliar, aparece ese número debajo, lo que me está diciendo es dónde está la bobina de ese contacto. ¿Vale? Como yo estoy dibujando un componente repartido por varias hojas, o dentro de la misma hoja, en diferentes partes de la hoja, yo lo que estoy diciendo es dónde puedo ver la bobina que se corresponde con ese contacto. ¿Vale? Igualmente, en la bobina, lo que se suele poner es lo que se llaman las referencias cruzadas, que es algo como esto que tenéis aquí. Esto lo que hace es indicar dónde tengo los contactos de fuerza, en el caso de un contactor, con la M de main. NO significa donde tengo los contactos normalmente abiertos y NC donde tengo los contactos normalmente cerrados, que se corresponden con esta bobina, con la bobina K1M. Lo que me indica siempre es el número de plano y la columna dentro del plano, ¿vale? Número de plano y columna. Recordar eso, número de plano. Y esto de aquí sería la columna, dentro de ese plano.
¿Vale? Y por ejemplo, pues tendría un esquema de fuerza, que es donde tengo los contactos principales, los contactos que están conectados al motor. En el plano 2 tendría un contacto abierto en la columna 2 y otro en la columna 4, y en un tercer plano, en la columna número 8, tendría un contacto normalmente cerrado. Pensar que puede haber proyectos que a lo mejor tienen 100 planos o 100 hojas, ¿no? A lo mejor un plano se divide a su vez en varias hojas. Cuando no puedo representarlo todo en una hoja, pues puede ser plano número 3, hoja 1 de 3, hoja 2 de 3, hoja 3 de 3. ¿Vale? Esa es la manera en la que yo puedo representar separado un componente y encontrarlo con rapidez, porque encontrarlo dentro del plano pues sería delicado si no tengo esa referencia. Joder, empezamos bien. Si no me va a estar detectando a mí, si me lo ponen al lado, y vamos a pasar la hora con el pita pita todo el rato. Bueno, esquemas, más cosas de los esquemas. Mirad. Bueno, vamos a intentar dar clase a pesar de eso. Porque como aquí no tengo otra manera de abrir ventanas ni nada. Bueno, una cosa que nos aparece siempre en los esquemas es eso que tenéis marcado ahí arriba. Aquí el libro no lo pone, yo lo he añadido a mano ahí. Cuando veis esas marcas arriba en los conductores, esas flechas de entrada y de salida que tenéis aquí, las flechas de entrada serían estas y las flechas de salida son estas de aquí. Esto me representa líneas, normalmente son alimentaciones que pasan de un esquema a otro. De la misma manera que yo tengo dividido un componente en diferentes planos, los conductores de alimentación, los potenciales pueden pasar también de un plano a otro. ¿Cómo lo hago? Pues indicando lo mismo de antes, el número de plano y la columna a la que llegan. En este caso, bueno, no suele ser que el número de la izquierda sea más grande que el de la derecha, normalmente sería al revés. Aquí podríamos tener, por ejemplo, no sé, que esto me llega del plano 2 de la columna, por ejemplo, 9, y se iría, por ejemplo, este sería, imaginemos que es el plano número 3, pues se iría para el 4, ¿no? De aquí me iría, por ejemplo, a la columna 1 del 4. Vale, lo mismo de antes, número de plano o número de hoja y número de columna a la que va, el mismo razonamiento. En los esquemas, cuando represento, todas las líneas son continuas, excepto el conductor de protección. El conductor de protección, de manera normalizada, se representa por línea de trazo y punto. ¿Vale? Un trazo, un punto, un trazo, un punto. La línea normalizada para representar el conductor de protección. Esto es porque los planos están pensados para imprimirse solo en blanco y negro. Aquí, salvo raras excepciones, no se suele utilizar el color en los planos, nunca. ¿Dónde se utiliza planos en color? Dentro del ámbito nuestro, ¿eh? Hay más situaciones donde se utilizan planos en color. Por ejemplo, en temas de comunicaciones. Cuando quiero representar cables de comunicaciones, hay veces que el darle color a los cables
es de bastante utilidad para poder identificarlos más fácilmente. Por ejemplo, si tenéis un cable de red que tengo que conectar con un RJ45, una toma de estas de Internet, de Ethernet, pues ahí es bastante útil utilizar una representación de colores. En un plano, por ejemplo, de un portero automático, un videoportero, pues también es bastante útil tener una representación de colores. Salvo que vayamos a tema de comunicaciones, aquí no se suelen utilizar. A veces en comunicaciones también se suele utilizar cuando quiero representar un cable, por ejemplo, de Profibus. No. Cuando quiero representar, por ejemplo, un cable de Profibus, se representa en color morado. Y se suele distinguir para poder, al final se representa por una línea continua también, pero se utiliza para poder distinguirlo de otros cables de comunicaciones. Cuando utilizo, por ejemplo, un cable de Ethernet o de Profinet, que es el Internet industrial, se representa en color verde en los esquemas. Incluso el fabricante, para ver hasta dónde llega, el fabricante ya te da de suministrar cable. Este es un cable de red, pero es de Profinet, es para conexión industrial, te viene ya en color verde, el mismo color que le vas a dar en el plano. Igual que el de Profibus viene en color morado, el cable, la cubierta. Vale, eso en los planos a veces pues también me ayuda a poder identificarlos. Bueno, y ahí tenéis lo que sería, por ejemplo, un esquema completo, ¿no? Pregunta que lanzo yo ahora. Este es un esquema muy sencillo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un esquema con un motor, ¿no? Ahí abajo M1 es un motor. ¿Cómo funciona ese esquema? Venga, ¿quién se atreve quién se aventura a decir cómo funciona eso? Empezamos por la protección. Esto de aquí sería protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Es decir, el circuito está protegido, es una protección general, pero como solo tengo un motor, no necesito más. En este caso, eso es lo que me protegería el motor. ¿Qué más tengo por ahí? Un contactor, ¿no? Que sería esto de aquí. ¿El contactor qué función tiene en un circuito de estos? ¿Para qué sirve el contactor? Sirve para arrancar el motor, ¿no? Es lo que me conecta, lo que me pone en tensión el motor. En cuanto yo cierre estos contactos de aquí, el motor va a empezar a girar. Es el elemento de conexión. Y aparece, fijaros, que aparece sombreado ahí. Aparece por un lado la bobina, por otro lado los contactos de fuerza, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, el motor, como es obvio. Esto de aquí abajo, eso sería el motor. Un pulsador rotativo con clavamiento. El pulsador, el que dijiste antes. El mando rotativo manual, ¿no? Mando manual rotativo, con contacto normalmente abierto y enclavamiento. Aquí lo que tendría sería un mando manual del motor. Cuando yo cierre este de aquí, es decir, cuando yo gire este interruptor manual rotativo y lo deje así, voy a alimentar la bobina del contactor, los contactos de fuerza se van a cerrar, con lo cual me está conectando el motor. En el momento en el que yo suelte el rotativo, abra el circuito, en este caso de mando, el motor se para. Esta parte de aquí, todo esto de aquí, es lo que llamamos el circuito de mando. Y esta parte de aquí es lo que llamamos el circuito de fuerza. ¿Vale? Circuito de fuerza, el circuito, los conductores que alimentan lo que es el receptor, la carga que yo estoy conectando, se caracterizan porque las corrientes en el circuito de fuerza son grandes, ¿no? Y circuito de mando son los elementos que utilizo para conectar ese circuito de fuerza, hacer lo que se llama un encendido indirecto. Yo cuando meto corriente aquí a la bobina, conecto, como está unida la bobina a esos contactos de fuerza, pues me conecta al motor indirectamente. ¿Vale? Esa es la finalidad del circuito de mando. Conectar el circuito de fuerza. ¿Vale? Bueno, todo esto lo hemos estado viendo, estamos en parte pues haciendo un pequeño repaso, ¿no?, de cosas que conocemos. Esta representación de aquí
diríamos desde el punto de vista de la normativa de dibujo que esto es una representación conjunta. Un conjunto. ¿Vale? ¿Por qué representación conjunta? Porque representamos en el mismo plano el esquema de fuerza y el esquema de mando. ¿Vale? Mientras que yo, lo más habitual es que tenga algo como esto de aquí, una representación separada, ¿no? Donde separo el esquema de fuerza del esquema de mando. En planos diferentes, incluso en hojas diferentes. Nosotros para muchos de los montajes vamos a utilizar la representación conjunta cuando nos cabe en la misma hoja todo. ¿Vale? Sería lo ideal poder tenerlo todo siempre representado de manera conjunta desde el punto de vista de que está en el mismo plano, ¿eh? Porque también se utiliza el término representación conjunta cuando pongo todos los elementos de un mismo, es decir, los contactos, la bobina, todo lo que forma un componente lo pongo junto en el esquema, de tal manera que tengo que trazar rayas como a veces como un poco extrañas para poder conectar el circuito. Pero me refiero aquí el hecho de representación conjunta con que esté en el mismo plano. Nosotros lo vamos a utilizar bastante y otras veces pues tendremos que recurrir a esto, una representación separada, ¿no? Donde separo el circuito de fuerza, que es el que tenéis aquí a la izquierda, del circuito de mando, o llama esquema de mando, que tenéis a la derecha. Esto me representa exactamente la misma instalación que está de aquí. Realmente es la misma. Vale, no hay diferencia. Bueno, ¿cómo es físicamente eso de ahí? También lo conocéis ya. Fijaros que físicamente eso que acabamos de representar no tiene nada que ver. Físicamente se parecería más a eso que tenéis ahí. Bueno, todo metido por la canaleta, claro. Representa el bornero, que es por donde entramos al circuito. Sería esto de aquí. Luego tengo la protección. Nosotros en el cuadro tenemos el bornero aquí abajo. Entro aquí con la manguera. Tengo, por ejemplo, aquí la protección. Subo por la canaleta. Me voy aquí con los 3 cables. Luego a lo mejor por aquí en otro carril tendría el contactor. Salgo con los 3 cables al contactor. Y luego saldría a otras 3 bornas al motor, ¿no? Que el motor lo tendría conectado aquí. Vale. Eso es como lo hacemos nosotros en el panel. Si lo represento todo así seguido, físicamente las conexiones serían algo como eso de ahí. Fijaros el circuito de mando, que simplemente sacar una fase de arriba y esa fase cortarla con el interruptor y llevarlo a la bobina. Y luego la bobina va alimentada directamente desde el neutro. Bueno, no sé si se ve aquí porque está tapado por estas líneas que se dibujaron encima. Bueno, el neutro está aquí, ¿no? Fijaros, el neutro va directamente aquí, que sería el borne A2 del contactor. El borne A2 estaría ahí y este de aquí sería el borne A1. Esa es la alimentación del circuito de mando. Y luego el conductor de protección, este hay que tenerlo presente porque nosotros no lo utilizamos en los montajes por sencillez, que es que el conductor de protección siempre tiene que llegar al motor, ¿vale? Directamente. Del cuadro siempre va a salir una manguera para el motor, fijaros, con 4 conductores. Aquí no ha puesto las bornas de salida en el libro, no están representadas, pero tendría que haber 4 bornas de salida para el motor y una de ellas sería la de protección. ¿Vale? Es decir, necesitaría una manguera tetrapolar con 4 cables. Y esa conexión de que nosotros no lo ponemos tampoco en el bornero suele ser separada para cada carga que yo tenga, para cada motor. Es decir, el bornero de fuerza para ese motor yo tendría 4 bornas, 3 que serían las que van, las que podríamos llamar VW, y tendría aquí una que sería para el conductor de protección, que bueno, vendría pintada a lo mejor pues la mitad en amarillo y la mitad en verde, ¿no? La típica borna que viene pintada a 2 colores, ¿no? Para distinguir que es la de tierra. Esa sería la salida del motor. Y aquí tendría, normalmente, me saldrían 4 cables. 3 para el motor, que si es una manguera, pues igual vienen coloreados, ¿no? Como marrón, negro, gris. Y el conductor de protección amarillo-verde que estaría ahí. Vale, eso sería la salida del motor. Recordad que los motores no tienen neutro.
Bueno, cosa que nunca debemos hacer. Nos lo pone aquí el libro tachado. Mal dibujado. Bueno, mal dibujado no, peor. Porque eso que os dibujáis está mal. ¿Veis lo que hay debajo, no? De la línea. El interruptor está interrumpiendo el neutro. El interruptor está interrumpiendo el neutro. Eso es algo que nunca se puede hacer en electricidad, en instalaciones eléctricas. El neutro nunca puede ser interrumpido. Nos lo dice el reglamento en 2 instrucciones. El neutro no puede ser interrumpido. Nos dice que en el caso de interrumpirlo, hay 2 excepciones que son o bien con corte omnipolar simultáneo, es decir, corte de todos los polos a la vez, o bien con una unión amovible. Una unión amovible es una unión que yo necesito una herramienta para poder abrirla. ¿Vale? Por ejemplo, la caja general de protección de un edificio, el neutro va con una unión amovible. Bueno, hoy en día en las cajas, con las manetas que tienen donde van todos los polos a la vez, ya no es una unión amovible, pero tradicionalmente lo que era simplemente lo que se llama la cuchilla del neutro, que es una pletina metálica con 2 tuercas, con tuerca hexagonal, y para quitarla necesito una llave de tubo, ¿no? Normalmente. ¿Vale? Que como se tiene que hacer muchas veces en tensión, pues será una llave de tubo aislada y lo que queráis, pero una llave de tubo al final. Vale, el neutro nunca puede ser interrumpido. Por eso, en nuestros esquemas, el neutro llega siempre directamente a las cargas. ¿Vale? El neutro siempre llega a las cargas, ¿no? Os dije los primeros días, cuando empezamos a cablear en el taller, que yo normalmente lo que dejo es la conexión del neutro para el final. Y lo hago de una vez. Es decir, una vez que empiezo a cablear el neutro, lo hago completamente. ¿Por qué? Porque ya habéis comprobado en las prácticas que el neutro muchas veces me da problemas. Siempre me olvido algún puente del neutro, interrumpo el circuito y hay parte del circuito que no me funciona. A veces todo el circuito no funciona. Vale, entonces esa unión del neutro, que va siempre directa, hay que hacerla con cuidado, con especial atención de que quede bien hecha. Por supuesto, con especial atención para no mezclarla con un potencial de fase y hacer cortocircuito. Las opciones que tengo de protección pues son varias. Aquí os pone 3 para el circuito de mando, estamos hablando. Protección con magnetotérmico, una opción. No tengo por qué proteger el neutro, basta con proteger la fase. Protección por fusible, o ese Q1 que aparece ahí es un contacto auxiliar de la protección general. Es decir, la protección general del cuadro puede venir con un contacto auxiliar y ese contacto auxiliar lo que hace es desconectarme el circuito de mando cuando yo desconecto el general del cuadro. Sería en este de aquí. Este de aquí tendría un contacto auxiliar. A veces me hace trastadas aquí el ordenador. Este de aquí tendría un contacto auxiliar que sería 1,3, 1,4. Ese contacto de Q1 es el que yo metería aquí en el circuito de mando. ¿Vale? Eso se hace a veces también, eso es muy típico. Incluso con las bases seccionadoras portafusibles también. Vienen muchas veces con un contacto auxiliar que yo puedo utilizar para cortar el circuito de mando. ¿Vale? De esa manera me aseguro que todo está sin tensión. Es un poco redundante porque fijaros que el circuito de mando se alimenta aguas abajo, ¿no? Fijaros que la alimentación está aguas abajo de tal manera que este ya me corta, pero bueno, es una medida más de extra de seguridad todavía. ¿Se utiliza con motores eso? ¿Se utiliza con motores? Sí, eso se ve bastante. Lo más habitual es tener esta protección, la que nosotros utilizamos, bien uno que me corte fase y neutro con corte unipolar, aunque el neutro no está protegido, o bien este que aparece aquí, que es uno unipolar directamente. Vale. Venga, más cosas de los esquemas. Otra cosa muy habitual que vais a ver mucho, aunque nosotros hasta ahora no lo estamos haciendo, haremos antes de acabar el curso un montaje a 24 voltios con una fuente de alimentación para que veáis una manera de cablear distinta, ¿vale? Que la vais a encontrar mucho además. Es lo que se llama el mando a tensión reducida. Es muy habitual en instalaciones industriales trabajar con tensiones pequeñas en el circuito de mando. Esto es posible siempre y cuando el circuito de mando no tenga distancias muy largas de cable,
Si yo tengo, por ejemplo, tiradas de decenas de metros de cable, voy a tener que emplear, si la tensión es muy pequeña, secciones importantes, porque las caídas de tensión, siempre con tensiones pequeñas, son mucho más importantes. Si yo reduzco la tensión, la intensidad va a aumentar, ¿no? Si yo tengo una bobina que necesita tantos voltiamperios para activar un contactor, si yo construyo el contactor con una bobina de tensión más pequeña, esa bobina seguro que va a absorber más corriente, porque necesita hacer la misma fuerza, ¿no?, para poder mover los contactos del contactor. Entonces, normalmente, cuando reduzco la tensión, las intensidades del circuito de mando aumentan y la caída de tensión aumenta también, me suele dar problemas. Así todo se utiliza mucho porque el reglamento me habla de lo que son tensiones de seguridad y, por ejemplo, este valor de 24 voltios está dentro de ese margen de tensiones de seguridad, incluso en condiciones de humedad, ¿vale? Me habla de 50 voltios para condiciones de seco, como tensión de seguridad, y 24 voltios para condiciones de humedad. Muchas veces en industria hay humedad. Tengo tuberías que transportan líquidos, tengo procesos industriales que se realizan con líquidos o que incluso en algún caso pueden ocasionar salpicaduras. Hay ambientes industriales donde se genera humedad porque hay condensación, hay vapor de agua que se condensa. Entonces, tener un circuito de mando, una tensión que es segura en condiciones de humedad es bastante útil. Es bastante útil porque si tienes que sustituir un componente, lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Lo vas incluso a poder hacer, como se dice, en caliente, ¿no? Puedo sacar el componente y conectarlo porque esa tensión no es peligrosa. Tenéis dos tipos de circuito de tensión reducida. Los que son de corriente alterna, que lo que utilizan es simplemente un transformador que me aísla los circuitos y me reduce. Fijaros un momento en el símbolo, es el símbolo de un transformador, pero en medio me pone una línea. O bien lo vais a ver así, o bien lo vais a ver con una doble raya continua. Vaya mal que lo dibujé. Lo vais a ver como algo así. Cuando lo veis así con una doble raya, es que ese circuito es un separador. Me separa los circuitos, me los aísla completamente. El primario del secundario. ¿Vale? Si no tiene la doble raya, es que no tiene por qué ser aislador. El símbolo que tenéis debajo es el de fuente de alimentación. Un transformador me reduce la tensión y una fuente de alimentación, aparte de reducirme la tensión, me lo transforma en corriente continua. Realmente, cuando hablamos de meto corriente alterna y saco corriente continua, aunque coloquialmente lo llamamos también transformador, el nombre más correcto sería fuente de alimentación, ¿vale? Porque aparte del transformador, necesita algo más. Los transformadores solo funcionan con corriente alterna, ¿vale? Para sacar corriente continua yo necesito, la manera más básica de hacerla es con diodos, que es un componente electrónico que lo que hace es dejar pasar la corriente en un sentido. Entonces meto un puente de diodos y si yo tengo una onda que es alterna positiva y negativa, lo convierto en una onda que solo es positiva. Luego le meto unos condensadores que lo que hacen es aplanarme la onda y al final, filtrando bien esa onda, me quedo con un valor constante de tensión, de corriente continua. El identificador que lleva las fuentes de alimentación es una letra G, los transformadores la letra T. Eso es lo mismo en las dos normas, en la IEC y en la norma EN. Ahí tenéis cómo empezaría el circuito de mando, con transformador o con fuente de alimentación. Vale. Aquí os pone el color rojo. Realmente el color que se utiliza para corriente continua, código de colores de los circuitos de mando, es para corriente alterna. El cable va en color rojo, ¿vale? Siempre que veáis en circuito de mando cable rojo, significa que es corriente alterna, tanto para la fase como para el neutro. En corriente continua, el cable va a ser de color azul, ¿vale? Azul oscuro. Cuando veáis cable de color azul, es que es un mando en corriente continua. Todo en azul. Este mando solo, ¿no? Vale, eso es del código de seguridad de máquinas. No coincide, me diréis, con lo que os aparece en el reglamento. Esto solo es para mando, ¿no? Sí, para el circuito de mando.
Me diréis, ¿no coincide con lo que pone el reglamento? El reglamento de baja tensión me habla de negro-marrón para fase, azul para neutro, verde-amarillo para conductor de protección. El reglamento me habla de instalaciones. Si yo estoy haciendo una instalación, tengo que respetar esos colores que me dice el reglamento. Si yo lo que estoy construyendo es una máquina o parte de una máquina, y el circuito de mando, un cuadro, por ejemplo, un cofre de esos, cuando está en una instalación industrial con una máquina, es parte de una máquina, para entendernos, es como si fuesen los cables que internamente tiene una lavadora, ¿no? Ya no es la instalación, sino es lo que yo tengo conectado a la instalación. Es una máquina. Dentro del código de seguridad de máquinas, el código de colores cambia. Los circuitos de corriente alterna de mando van en rojo, los circuitos de corriente continua van en azul oscuro. Y luego, para la parte de fuerza, utiliza para las fases el negro, solamente el negro, no el marrón, solo el negro, y para el neutro el azul, ese coincide. Y el conductor de protección igual, con amarillo-verde. Pero tener en cuenta el circuito de mando rojo o azul. Si veis un circuito de mando en rojo es que es corriente alterna. Puede ser 230 voltios o puede ser 24 voltios en alterna. El valor no lo conoces, pero sabes que es corriente alterna. Mientras que si lo ves en azul, ya sabes que es corriente continua. Por supuesto, ese color te sirve también para no mezclarlo, ¿no? Para saber a simple vista si yo tengo alterna y continua y no mezclar uno con otro. ¿Vale? Eso siempre hay que tener mucho cuidado. Cuando tengo tensiones distintas en un circuito, a la hora de cablear, no mezclar y poner cada cable en la tensión que le corresponde. ¿Por qué? Porque si meto un componente de 24 voltios o de continua, le meto corriente alterna a 230, lo fundo. En 9 de cada 10 veces lo voy a reventar a la primera. Bueno, más cosas que tenemos en los circuitos, que vamos a tener en esos circuitos de los motores. Las señalizaciones. También hemos aprendido ya cómo se hacen, ¿no? Ahí aparece con la letra H, pero recordar que en la norma EN llevarán la letra P, ¿no? P1, P2... Hemos visto que principalmente hay dos maneras, que son en paralelo como pone aquí, o también podría tener un contacto abierto de lo que yo quiero señalizar alimentando la lámpara, ¿no? Es la otra manera de señalizar, por ejemplo, la marcha. Luego, cuando quiero hacer una señalización de paro, lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Ponemos el contacto normalmente cerrado y con él alimentamos la lámpara. La realimentación, bueno, también lo vimos. ¿Alguien estaría en condiciones de explicarme qué es la realimentación? ¿Alguien se ve con fuerzas? ¿Qué es la realimentación en un circuito? Venga, ¿quién me lo cuenta? ¿Lo tenéis ahí? Sé lo que es, pero no sé cómo. Bueno, intenta explicarlo con tus palabras, ¿no? Luego lo vamos ajustando a la definición. Bueno, es eso de ahí, ¿no? Ya nos está marcando. El contacto de la alimentación es ese contacto, en este caso como está por IEC, pone KM1. Este contacto normalmente abierto es el contacto de la alimentación. ¿Qué función tiene en el circuito? Pues abrir o cerrar el paso a la corriente según... Os lo pregunto de otra manera. ¿Para qué pongo yo ese contacto en paralelo con la marcha? ¿Qué es lo que está haciendo realmente? ¿Por qué necesito poner ese contacto? ¿Para qué lo uso? O de otra manera, ¿cómo funciona el circuito si lo quito? ¿Qué hace el circuito si lo quito? A cerrar el paso para quitar la bobina para que abra el contacto auxiliar de canal menor. Porque si no, no te llega la corriente a... Si no lo pongo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estáis en el tablero que os queda sin conectar la realimentación? Que pulso a marcha, se enciende y cuando suelto, se para, ¿no? La función que tiene es mantener la alimentación una vez que yo dejo de pulsar. Como tengo un pulsador y el pulsador retorna, no es como un interruptor que se queda en la posición, sino que tiene un muelle que hace que vuelva. Este contacto, la función que tiene,
mantener. Es que el contactor se sigue alimentando a sí mismo, por eso se llama realimentación o autoalimentación. Una vez que yo pulso y pongo en tensión la bobina, este contacto se cierra y la corriente sigue pasando por aquí. La corriente sigue pasando por esa rama. Esa es la función que tiene el contacto de realimentación. ¿Vale? Es la base de los esquemas que estamos haciendo nosotros aquí. Si tuviésemos un mando por interruptor, el primero que nos salía hace un momento, no me hace falta nada más que el contacto. Si yo tengo que hacerlo con pulsadores, necesito dos pulsadores, uno para poner en marcha y otro para parar, y necesito el contacto de realimentación. ¿Por qué se utilizan pulsadores? Que alguien dirá, bueno, ¿por qué utilizo un pulsador si lleva más componentes? Bueno, porque es muchas veces más práctico simplemente dar una pulsación que tener un elemento que me queda clavado en el cuadro. Aunque sean más elementos, es mucho más práctico. Se estropean menos, aguantan más tiempo también, porque el pulsador va a estar la mayor parte del tiempo en reposo. El 99,9% de su vida útil va a estar en reposo, ¿no? Recorrido por corriente o no, pero mecánicamente en reposo. Mientras que un interruptor tiene el muelle en tensión. Una vez que está conectado, el muelle está en tensión, ese muelle va a fallar antes que fallarán los muelles, por ejemplo, que tienen pulsador. Muchas de las señales que yo tengo en una instalación industrial son señales de pulso. ¿Vale? Yo podría dar el mando con un interruptor, pero es que hay otras señales, finales de carrera, células fotoeléctricas, sensores que voy a tener en la instalación que van a dar un pulso solamente, no van a dar una señal de nivel, con lo cual voy a necesitar la realimentación igualmente. Si yo tengo, por ejemplo, otra señal de marcha en paralelo con ese pulsador, que sea de pulso, y automáticamente estoy obligado a hacer el mando también por pulso, el mando manual, para poder tener un circuito que funcione. Bueno, estas cosas hay que ir asimilándolas un poquito, ¿eh? Ahí tendrías como es físicamente el circuito con los dos pulsadores de marcha y par. Bueno, tendría algún cable más ya, ¿no? Veis las conexiones que llevaría en cuanto al pulsador de marcha y el pulsador de par. ¿Veis ahí esos dos cables que salen de ese 2? Serían los que irían a la realimentación, al contacto auxiliar. Normalmente todos los contactores vienen al menos con un contacto normalmente abierto auxiliar. De los que tenemos nosotros en los tableros tenemos el modelo más antiguo que viene solo con uno para poder enclavarse, para poder realimentarse, y los más modernos que vienen con uno abierto y otro cerrado para poder enclavarse y además hacer la incompatibilidad con otro. ¿Cómo está en el esquema el arranque de este motor? ¿Yo puedo arrancarlo así? ¿A 400 voltios? Sí. Tiene protección magnetotérmica aguas arriba. Este que está, el que pone K1 es un magnetotérmico, con lo cual está protegido contra sobrecargas y cortocircuitos, y el circuito de mando tiene sus dos pulsadores, no necesitaría más. Yo le he hecho solamente una cosa en falta, que es el contacto del térmico. Bueno, en este caso, como no tiene térmico, no tenemos ese contacto, es la razón por la que no aparece. Pero no había pico de tensiones para arrancar un motor así. ¿No habría? Pico de tensión. Bueno, es un motor pequeño, claro. Estaríamos en un motor a lo mejor de medio caballo o algo así. Como mucho de 750 vatios suele ser el límite para hacer eso en la práctica, ¿eh? Si tengo un motor ya, por ejemplo, de 1 kilovatio, motor de un caballo, que es más o menos los 750, sería el máximo. A partir de un caballo ya tendría que hacer otras cosas ahí. Pero bueno, hay muchos casos donde los motores son pequeños, de pequeña potencia, en bombeos, en ventilaciones, en tal. Estoy con motores a lo mejor de medio caballo. Bueno, arranques de motores, que ya me aparecen aquí. Se supone que de manera automática. Bueno, nos habla primero del térmico. Dentro del arrancador, hasta ahora los arrancadores que nos ha puesto el arrancador, llamamos a todos esos elementos que llevo conectado en el circuito de fuerza. Nos apareció una protección magnetotérmica, pero lo más habitual es tener un arrancador de este tipo. Vamos a dibujarlo aquí en un momento. Utilizar como protección contra cortocircuitos fusibles.
¿Por qué fusibles? Porque son baratos y son fiables. Los fusibles funcionan muy bien protegiendo contra cortocircuito. Como lo habitual es que nunca hay un cortocircuito, pues nunca se van a fundir. ¿Vale? El contactor, y justo conectado aguas abajo del contactor, justo acoplado debajo de él, lo que tendría sería la protección térmica. Esta la hemos puesto ya en alguna práctica, ya la conocéis. Luego tendría las bornas de salida al motor. Y finalmente el motor, ¿no? Este sería el arrancador típico que vais a ver muchas veces, ¿vale? Protección contra cortocircuitos. Esta es la protección contra sobrecargas. Y aquí tengo el accionamiento, ¿no? Vale. Bueno, este térmico de aquí es lo que me está contando en este apartado. Físicamente aquí tenéis uno de la marca Siemens, nosotros utilizamos más los de Schneider, pero bueno, es igual, al final son todos lo mismo. Cosas que tienen en el frontal un térmico. Acabo ahora para que dispongáis de esta hora para poder trabajar un poco en el panel. Bueno, los bornes en el frontal de los contactos auxiliares, un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto, traen siempre. Por arriba, los bornes de entrada donde acoplo a la parte inferior del contactor y por debajo los bornes de salida, ¿vale? Que son los que quedan en el nivel más bajo de los contactos que tengo ahí. Luego en el frontal, el regulador del disparo térmico. El disparo térmico lleva una regulación. Si acordáis cuando vimos las protecciones, comentamos algo de esto. Teníamos que la curva de las protecciones era algo así. Esta parte de aquí era la parte térmica. Y decíamos que esto se podía regular. Los motores de esta curva puedo bajarla o puedo subirla dentro de un determinado margen. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque realmente la protección térmica que yo tengo aquí me está protegiendo el motor, no la instalación. Entonces necesito ajustar la protección térmica a la corriente que realmente el motor va a demandar. Si el motor, por ejemplo, no llega a su corriente nominal, pues yo voy a regular un poco más abajo para aproximarme el disparo térmico a valores superiores a la corriente que el motor tiene en funcionamiento normal. Y luego en el frontal tenéis el botón de parada. Es un pulsador que actúa solo sobre el contacto normalmente cerrado. Es decir, el abierto auxiliar y los de fuerza no se mueven con ese pulsador, solo el cerrado. Y luego tienen el de rearme, que suele ser un botón de color azul. Ese sirve para cuando dispara y ya en frío yo pulso ese botón y los contactos se vuelven a cerrar todos, vuelven a la posición de reposo. Y una ventanita de test que metiendo un destornillador o otro tipo de utensilio lo que permite es forzar el disparo del térmico, es decir, hacer que los contactos se disparen para poder probar a ver si funciona. Es una función de test. Igual que tienen los diferenciales un botón de test, aquí es mecánico, no es una resistencia como en los diferenciales, sino que yo meto el destornillador y lo desplazo los contactos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, mañana retomamos el tema en el térmico. Vale.